China no es el único país que sabe construir de manera creativa. Trabajadores de todo el mundo, como en América y Europa, han ideado fascinantes nuevas técnicas de construcción que aparentemente desafían las leyes de la física. Desde casas impresas en 3 dimensiones, hasta ventanas que cultivan algas para calefacción y concreto que se repara solo. Estas maravillas de la ingeniería están en otro nivel. Hormigón inflable. Desarrollado por Dante Bini de Italia. Las estructuras de hormigón inflable son esencialmente edificios construidos usando aire. Primero, los constructores colocan una lona inflable con forma de cúpula o cualquier otra forma necesaria. Luego, esta lona se llena de aire, creando el contorno aproximado de la estructura deseada. Los expertos luego la cubren con barras de acero, creando una rejilla sostenida por la cúpula inflada. Después de eso, se vierte concreto por toda la superficie, cubriéndola completamente. Ahora, solo es cuestión de esperar a que el concreto se seque y el trabajo está hecho. La parte interior inflable se puede quitar, dejando una estructura autosuficiente que es sorprendentemente robusta. Esta tecnología se está utilizando en todo el mundo para crear refugios rápidos, ya sea para uso temporal o para respuestas rápidas a emergencias. Todo el proceso es sorprendentemente rápido y requiere menos mano de obra que construir una estructura normal de concreto. Lo mejor de todo es que la misma cúpula inflable puede reutilizarse una y otra vez. Es, sin duda, una forma única de construir, al igual que esta próxima técnica que está revolucionando la construcción de puentes. Lanzamiento de puente. Lanzamiento de puentes, un método de construcción desarrollado por Marco Rossignoli de Italia, es una de las formas más geniales de construir un puente que jamás verás. Las secciones del puente se transportan primero al sitio. Estas secciones están preconstruidas en una fábrica y están diseñadas para encajar perfectamente. Una vez que todas las partes están en el sitio, comienza el ensamblaje. El puente está ensamblado, pero en lugar de montarse entre los pilares, el proceso se realiza en un terreno cercano. A continuación, se instala un morro de lanzamiento sobre el tramo donde se colocará el puente. Esta estructura metálica hecha de vigas ayudará a proporcionar soporte durante la siguiente fase. Entonces, comienza la verdadera magia. Máquinas poderosas que pesan toneladas levantan el puente en su totalidad. Luego, la estructura se coloca sobre cojinetes especiales que están cubiertos de materiales de baja fricción. Esto ayudará a que el puente se deslice sin doblarse. Estas máquinas especializadas, junto con gatos hidráulicos, luego deslizan el puente a su lugar, empujándolo lentamente sobre los cojinetes hasta que esté en posición. Es asombroso ver una estructura tan masiva siendo movida por el aire. Una vez que el puente está en su lugar, se retira el armazón y la estructura se asegura en su lugar, completando la instalación. Si bien los puentes más pequeños se pueden instalar en su totalidad a través de este método, para los puentes más grandes, el proceso tiende a ser incremental, lo que significa que grandes piezas del puente se empujan hacia adelante mientras se unen otras piezas en la parte trasera, en incrementos establecidos, hasta que el puente esté completamente ensamblado. Todo el proceso requiere una coordinación completa, ya que un error o desalineación puede significar que todo el puente se caiga o se dañe. Pero al mismo tiempo, este método de instalación de puentes es mucho más rápido que el método estándar, donde el puente se construye sobre el hueco segmento por segmento. El lanzamiento de puentes puede convertir semanas de trabajo en solo unos pocos días. Construcción de tierra apisonada. La construcción de tierra apisonada es una forma antigua de acelerar el proceso de construcción de una vivienda, que se remonta a la era neolítica. Primero, los trabajadores crean un molde con la forma de la estructura deseada. Luego, colocan tierra en el molde, que se compacta usando una máquina o a mano. Esto elimina el aire entre las partículas del suelo, haciéndolo más compacto. El suelo se añade capa por capa, con cada capa siendo compactada individualmente. Esto asegura que el suelo se compacte tanto como sea posible, lo que mejorará la estabilidad y resistencia de toda la estructura. Una vez que toda la pared ha sido creada de manera similar, se retira el molde circundante
Y lo que sale es fascinante. La estructura de suelo autónoma es extremadamente duradera. Puede permanecer de pie durante años sin problema. Al mismo tiempo, proporciona un excelente aislamiento, manteniendo el calor durante el invierno y manteniendo una temperatura fresca durante el verano. Al mismo tiempo, los artistas han creado algunas estructuras maravillosas utilizando la misma técnica, combinando suelos de diferentes colores. Arquitectura cinética. La arquitectura cinética es un tipo de técnica de construcción que no solo luce genial, sino que también es muy práctica. Los edificios que utilizan esta técnica tienen secciones o partes que se pueden mover. Esto se hace por una variedad de razones, a veces para expandir la forma disponible, y en otros casos, para proteger contra los elementos. Por ejemplo, se encuentra el Burke Bryce Soleil, colocado en la cima del Museo de Arte de Milwaukee. Esta estructura masiva se despliega como las alas de un pájaro para proporcionar sombra a las personas debajo, mientras actúa como un escudo que protege el museo de las tormentas. Pero esa es solo una aplicación de la arquitectura cinética. Hay aún más ejemplos fascinantes encontrados alrededor del mundo. Por ejemplo, el Pabellón One Ocean es un edificio con fachadas móviles que pueden crear diferentes patrones. El centro financiero Bund tiene una característica similar donde las fachadas se mueven en patrones complejos, abriendo y cerrando secciones del edificio para acomodar a más personas. Otro ejemplo fascinante es la Torre Al-Bahar, que tiene una estructura similar a un paraguas que se abre y cierra para evitar que el resplandor y el calor del sol entren en el interior. Lo más genial de todo, sin embargo, tiene que ser la casa Sharifi Ha, que tiene habitaciones que giran para abrir más espacio interior. El método de construcción de arquitectura cinética todavía está en desarrollo, y lo que estamos viendo es solo el comienzo. A medida que la tecnología avanza, ¿quién sabe qué nuevas aplicaciones llegaremos a ver de este concepto? Construcción con encofrado deslizante. El arquitecto estadounidense James McDonald desarrolló una forma mucho más rápida de construir estructuras utilizando una tecnología llamada construcción con encofrado deslizante. Así es como funciona. Primero construyen una plataforma de marco que básicamente contiene el molde de cómo se verá la estructura planificada. Luego, se vierte concreto en el molde de manera continua. Al mismo tiempo, todo el encofrado sube por el edificio. El concreto se endurece, creando un nuevo punto de apoyo, y el encofrado sigue subiendo. Es como una máquina viviente construyendo su propio camino a medida que avanza hacia arriba. Es un método increíblemente rápido para construir estructuras altas, que toma solo unas pocas horas o un par de días en finalizar. Aún así, hay algunas limitaciones en este método de construcción. Primero, el molde no se puede personalizar a mitad de la construcción, por lo que solo se puede usar para crear estructuras con diseños repetitivos. Y en segundo lugar, toda la estructura se hace en un solo vertido continuo, limitando cuán alto se puede construir. Y ahí es donde entra en juego otro método de construcción similar, llamado encofrado trepante. Este sistema funciona de manera similar, pero en lugar de verter el cemento continuamente, el encofrado se mueve hacia arriba un piso a la vez. Esto permite un mayor control sobre el diseño de la estructura y permite planos de piso más complejos. Aunque no es tan rápido como la construcción con encofrado deslizante, este método sigue siendo increíblemente eficiente para crear rascacielos en poco tiempo con un mínimo de desperdicio y ruido. En ambos casos, el armazón sube por el edificio usando hidráulica. El marco entero es empujado por un grupo de brazos hidráulicos que trabajan en conjunto, como una oruga, trepando con sus muchas patas. Concreto, que emite luz. El concreto que emite luz es una tecnología emergente de Alemania y Hungría que no solo es práctica, sino también extremadamente hermosa de ver. Este nuevo tipo de cemento está desarrollado para contener cualidades fosforescentes, lo que le permite brillar en la oscuridad. El material fosforescente contenido en el cemento absorbe luz durante el día, y cuando es de noche, libera esa luz almacenada, creando un hermoso resplandor. Los expertos planean usar la naturaleza única de esta nueva invención para construir caminos.
Si los caminos brillan por sí mismos, los coches tendrían un tiempo mucho más fácil para mantenerse en el camino, reduciendo accidentes. Pero esa no es la única aplicación de esta tecnología. La mezquita Al-Aziz, en Abu Dhabi, utiliza un concepto similar. Se han colocado luces detrás de la caligrafía en la mezquita para hacerla brillar en la oscuridad, añadiendo otra dimensión a su belleza. El hormigón que emite luz es una tecnología interesante que, una vez perfeccionada, puede estar en cada hogar. Forma tejida en 3 dimensiones. Desarrollado por Ed Zurich en Suiza, el encofrado tejido en 3 dimensiones es un concepto relativamente nuevo, diseñado para crear estructuras de hormigón complejas y curvadas con facilidad. El proceso comienza con una máquina de tejer industrial que crea una tela de doble capa en las dimensiones exactas necesarias para crear la estructura. Esta tela se estira y se forma en la forma de la estructura planificada usando cuerdas y un marco de límite, y eso prácticamente termina el molde. Luego, se rocía cemento en la capa exterior, lo suficientemente grueso como para proporcionar soporte, pero también lo suficientemente delgado como para que no pese demasiado. Una vez que el cemento se haya secado, la estructura está terminada. No se necesitan ladrillos ni bloques de cemento. El marco de límite y las cuerdas de soporte se quitan y la estructura puede sostenerse por sí misma. Y no solo eso, este método de construcción también ha demostrado ser muy resistente. Nit Candela, hecha en México usando esta técnica de construcción, fue construida con tela tejida que pesaba solo 25 kilogramos. Y una vez terminada la construcción, la estructura pesaba un total de 5 toneladas, completamente independiente, sin necesidad de soporte. Además de ser robusto, este método de construcción también ofrece otra ventaja. Dado que no se utilizan moldes rígidos, los constructores pueden crear curvas pronunciadas y ondas fácilmente utilizando encofrado tejido en 3D. Avanzando, tenemos un nuevo tipo de método de aislamiento que incluso la NASA está utilizando. Aislamiento de aerogel. El aerogel es un nuevo tipo de material que parece mágico si no conoces la ciencia detrás de él. Este material fabricado en Estados Unidos se desarrolla utilizando el mejor material aislante del mundo. ¿Qué tan buena es su capacidad de aislamiento? Pues bien, puedes encender un fuego justo debajo de una fina hoja de este material y ni siquiera derretiría un trozo de chocolate colocado encima. Esos son niveles de aislamiento impresionantes y tiene sentido ya que esta misma sustancia es utilizada por NASA para proteger sus naves espaciales y en trajes espaciales. Además, el aerogel es una sustancia extremadamente ligera. Si lo sostuvieras en tus manos, apenas lo sentirías, y ahí es donde entra su aplicación y construcción. Los aerogeles ahora se utilizan para aislar hogares, proporcionando un rendimiento que no se puede encontrar en ningún otro material. No solo eso, sino que se está utilizando como agente de cancelación de ruido, reduciendo el ruido en los hogares. Pero las sorpresas no terminan ahí. Dado que el aerogel es tan eficiente en su función, solo necesitas una capa delgada para obtener los mismos resultados que obtendrías con una capa de aislamiento mucho más gruesa, hecha de otro material. Esto significa que aislar con este material requiere mucho menos espacio, maximizando el área disponible para su uso en una casa. Construcción de arriba hacia abajo. Normalmente, cuando se construye un edificio, se empieza con los pisos subterráneos y se trabaja hacia arriba. Sin embargo, una técnica de construcción desarrollada en Estados Unidos cambia completamente esa teoría comprobada. Conocido como construcción de arriba hacia abajo, esta técnica implica construir tanto hacia arriba como hacia abajo simultáneamente. Así es como funciona. Los trabajadores comienzan primero construyendo la parte sobre el suelo del edificio. Al mismo tiempo, comienza el trabajo de excavación abajo, creando los niveles de sótano uno a uno. A medida que el edificio se eleva hacia arriba, también se extiende hacia abajo. Pero, ¿cómo se sostiene todo? La respuesta está en el proceso paso a paso de la excavación. Cada nivel del sótano que se excava proporciona soporte para el resto de la estructura. Las losas del sótano actúan como refuerzo para las paredes de contención, soportando la carga. Y cada vez que se excava un nuevo nivel de sótano, la carga se desplaza a ese nuevo nivel. Este proceso se repite
una y otra vez hasta que se termina toda la estructura. Hay un par de razones por las que esta técnica se está volviendo popular, especialmente en los centros urbanos. En primer lugar, ahorra tiempo, y el edificio se está construyendo el doble de rápido. En segundo lugar, hay mucho menos movimiento de tierra, lo cual puede ser un problema manejar en áreas urbanas concurridas. Fundaciones flotantes para turbinas eólicas. Expertos del Reino Unido y Japón han encontrado una nueva forma de instalar turbinas eólicas en el océano. Mientras que tradicionalmente las turbinas se instalan en una base que se extiende profundamente hasta el lecho marino, se ha introducido un nuevo método que hace que la turbina realmente flote. No como un barco, sin embargo. El método utilizado es más similar a cómo las plataformas petroleras flotan en el océano. Este método requiere una base semisumergible o totalmente sumergible que ayuda a la turbina a mantenerse erguida y estable en las corrientes oceánicas. Sin embargo, la base no está a la deriva. Está anclado al fondo marino usando líneas fuertes para que no se desplace. Pero la pregunta es, ¿por qué necesitamos esto? Bueno, el mundo se está moviendo hacia la energía verde a un ritmo rápido, y eso significa que los países requieren cada vez más espacio para instalar aerogeneradores. Sin embargo, las partes más someras de los océanos no siempre son el mejor lugar para eso debido a problemas de terreno o clima. Entonces, cuando se necesita construir un parque eólico en secciones más profundas del mar, este tipo de diseños son un salvavidas. Las bases flotantes son un gran avance para hacer de los parques eólicos una solución más viable para la energía verde. Fachadas de algas. Las empresas de construcción en Alemania han ideado un uso más ecológico de las fachadas de los edificios. Y lo que hace es una locura. Empresas como Solar Leaf están desarrollando fachadas que tienen algas creciendo dentro de ellas. Colocando pequeñas colonias de algas dentro del vidrio y llenándolo con agua y un poco de dióxido de carbono, pueden hacer que las algas crezcan como locas. Pero esto no es solo para darle un tinte verde a las ventanas. Estas algas son realmente muy útiles. Absorben la luz solar y a su vez producen calor, que puede reciclarse para calentar un edificio. Además, a medida que estas algas crecen, pueden cosecharse como biocombustible para producir energía limpia. Pero las sorpresas no terminan ahí. El crecimiento de las algas puede ser monitoreado y gestionado según la estación. En verano, se puede permitir que crezca más espeso para que menos calor y luz solar entren al edificio. Y en invierno, lo contrario se puede manejar reduciendo el crecimiento de las algas y cosechando el excedente. Es como las cortinas de la naturaleza, sin mencionar lo genial que se ve el edificio desde afuera y desde adentro. Las fachadas de algas son un concepto nuevo y genial que fusiona la arquitectura natural con la amabilidad ambiental y la practicidad. La Casa Vic, el cociente de biointeligencia, ya ha utilizado esta tecnología, y por sus beneficios, se espera que más y más edificios sigan esta tendencia en un futuro cercano. Aún más sorprendente es el próximo, donde los edificios realmente reparan grietas por sí solos. Concreto autorreparable. Los Países Bajos han creado un nuevo tipo de concreto que puede repararse a sí mismo después de agrietarse sin perder fuerza o dureza. Y cómo funciona es fascinante. Básicamente, este nuevo tipo de concreto se fabrica con un montón de bacterias añadidas a la mezcla, y ellas son las que reparan cualquier grieta que aparece. El proceso es bastante simple. Cuando aparece una grieta, las bacterias producen carbonato de calcio, también conocido como piedra caliza. Esta piedra caliza luego llena las grietas, llenando cada poro. Lleva algún tiempo, pero pronto, la grieta se llena completamente con la sustancia blanca, uniendo ambos lados con un agente que se forma naturalmente. Una solución bastante amigable con el medio ambiente. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, el cemento autorreparable podría ser crucial para construir estructuras que no se monitorean lo suficiente para detectar daños, pero que juegan un papel crucial, como puentes o refugios remotos. Además, también será un gran componente para reparar automáticamente grietas en lugares de difícil acceso, como las paredes exteriores de un rascacielos. Fundaciones anfibias.
En áreas donde las inundaciones son una amenaza constante, como Luisiana, los constructores han ideado una forma única de manejar las cosas. En lugar de construir casas con una base fija adjunta, han comenzado a utilizar cimentaciones anfibias. Estas cimentaciones están diseñadas para flotar en el agua, llevando la casa consigo, de modo que cuando ocurre la inundación, la casa simplemente flote por encima, en lugar de sumergirse. Y para asegurar que la estructura no se desplace de su posición y se asiente en el lugar correcto una vez que la inundación termine, estas fundaciones anfibias están ancladas en su lugar. Este invento puede ser un salvavidas para las personas que viven en áreas propensas a inundaciones, asegurando que los residentes tengan refugio incluso durante los peores momentos, hasta que llegue la ayuda. Máquinas de construcción autónomas. Resulta que ni siquiera necesitas humanos para construir casas ahora. Las empresas de construcción han desarrollado robots que hacen el trabajo por sí mismos. Cada uno de estos está hecho para especializarse en una parte específica del proceso de construcción. Hay robots diseñados para colocar ladrillos, otros que vierten cemento, e incluso algunos para nivelar el cemento. Luego están los robots instaladores de ventanas e incluso vehículos de construcción autónomos que pueden construir carreteras por sí solos. Los robots realmente están tomando el control de la industria de la construcción. Y bueno, hay una buena razón para ello. Estos robots no necesitan descanso. Pueden trabajar prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana. También son más eficientes. Requieren menos tiempo para hacer la misma cantidad de trabajo. Además, no cometen errores. Para las empresas constructoras eso es un trato bastante bueno. Sin embargo, hay otro nuevo invento que es aún más eficiente y también autónomo. Impresión de concreto en 3 dimensiones. Aunque los robots son rápidos, no pueden compararse con la velocidad a la que estas impresoras 3D construyen casas. Al poner concreto capa por capa, estas bestias pueden dar forma a una casa en cuestión de días, o en algunos casos, solo unas pocas horas. El cemento utilizado en el proceso es de secado rápido, por lo que para cuando se coloca una capa y la boquilla ha dado una vuelta completa sobre la estructura emergente, las capas inferiores ya se han solidificado, listas para ser construidas encima. La impresora en sí es muy grande en escala, y eso es necesario porque tiene que construir estructuras aún más grandes. Pero no hay una persona operándola. Más bien, se insertan un conjunto de comandos en la impresora de antemano. Simplemente lo sigue hasta que la estructura toma forma y se completa. Los edificios hechos de esta manera son sorprendentemente duraderos y, lo que es más importante, son precisos. Nada está fuera de lugar. Cada capa se coloca perfectamente, creando un patrón hipnotizante. Pero aunque este método de construcción está ganando popularidad y ciertamente es bastante rápido, ¿realmente se compara con la belleza de esta siguiente técnica de tiempos antiguos? La técnica de construcción de acumulación de tierra. La acumulación de tierra es una técnica de construcción que ha existido desde que los humanos comenzaron a construir hogares. Y aún hoy, no ha pasado de moda. El concepto es increíblemente simple, pero hermoso cuando se implementa. Se excava un sitio antes de comenzar la construcción de la casa. Una vez que el terreno está nivelado, se construye una estructura resistente capaz de manejar cargas pesadas utilizando soportes. Una vez que la casa está construida, se apilan barro y tierra encima, cubriendo la estructura en su totalidad, dejando solo aberturas para puertas y ventanas. Y así, uno de los métodos de construcción más ingeniosos ha sido implementado. Los beneficios de esta técnica de construcción son increíbles. El suelo actúa como un aislante que cancela el ruido, proporcionando tranquilidad y paz en el interior. Pero más importante aún, mantiene la casa perfectamente aislada contra las temperaturas variables del exterior. Incluso en los veranos más calurosos, la casa se mantiene relativamente fresca, como una cueva. Y durante esos fríos inviernos, el barro y el suelo ayudan a retener el calor como ningún otro aislante. Sin embargo, la característica destacada tiene que ser la belleza. Una vez que la vegetación crece, la casa parece sacada directamente de la comarca de El Señor de los Anillos. La armonía con la naturaleza es tan relajante como puede ser. A pesar de tener orígenes antiguos, el método de construcción con terraplenes de tierra sigue siendo uno de los más geniales, incluso en el mundo moderno.
Pero si necesitas construir casas rápidamente y con facilidad, esta próxima técnica de construcción es más adecuada. Construcción modular prefabricada. ¿Quién hubiera pensado que las casas podrían armarse como L, E, G o S? Y no solo casas, rascacielos también. Una tecnología llamada construcción modular prefabricada, desarrollada por Suecia, el Reino Unido y Dinamarca, ha hecho este sueño realidad. Este método consiste en crear componentes de un edificio, como paredes, ventanas y techos, por separado en una fábrica de antemano. Luego, estas partes se llevan al sitio de construcción, donde se ensamblan en cuestión de horas. Los componentes modulares tienen características de diseño que les permiten entrelazarse entre sí o conectarse utilizando piezas especializadas. Toda la casa puede ser ensamblada de esta manera y, sorprendentemente, es igual de duradera que una estructura construida de manera tradicional. El único problema es la velocidad del proceso de construcción. Un rascacielos entero puede ser construido en solo unos días y un conjunto de casas puede ser ensamblado en horas. Al mismo tiempo, esta técnica de construcción no requiere muchos trabajadores. Solo un par de personas pueden ensamblar una estructura modular fácilmente. No solo eso, sino que este método también reduce el desperdicio, ya que todo se construye eficientemente en una fábrica, y no hay ninguna desventaja real. La construcción modular es la evolución perfecta de los métodos de construcción. ¿Qué técnica de construcción crees que tiene más impacto? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Me encantaría escuchar tus opiniones.